nuevo niñaja, huechaena si putao, euteneño echaptayucha, acha euteña finzetsao, acha euteña finzetsao, Juñaja, Cuecha no sueja siptao, Huechana o sueja espagañacha, Acha euteña finzestao. Nius niens kevni Juñaja, Quech huecha no sueja siptao, Euteleño hueja suya. Shukai satao echa, naki wete we shuka, teiteñus de finzenus de peigacha, nueva wasa, sayucha cruz que Hace 100 años, la comunidad Páez llegó del Cauca al Tolima, huyendo del maltrato, la explotación y la violencia desatadas en la Guerra de los 1000 días. En las entrañas del sur del Tolima, Planadas, bello sector montañoso con gran riqueza hídrica, flora y fauna espectaculares, donde empieza el departamento, ellos se refugiaron. Nos vinimos por acá porque pues no teníamos que sembrar matas, ya no teníamos a dónde, sino puro café era la finca, y entonces nos dejamos y nos vinimos a buscar por acá para poder cultivar maíz, frijol, así. Su vida fue tranquila y próspera por muchos años, viendo crecer a sus hijos, sembrando en ellos sus costumbres y tradiciones. Pero no fueron ajenos a la época de la violencia. En Gaitania, inspección de Planadas, se instalaron los campesinos liberales, que se armaron para defenderse. Manuel Marulanda Vélez fue uno de ellos. Él se relacionó con la comunidad, entre ellos los paeses. Pero Marulanda y los campesinos liberales fueron desterrados en 1962, durante la Operación Marquetalia, realizada por el Ejército Nacional. Tiempo después, regresaron convertidos en guerrillas móviles y acusaron a los indígenas de haber colaborado con las fuerzas oficiales para su expulsión. Y no estaban errados. Por esta razón se desató la guerra entre las FARC y la comunidad Páez. Buscando la forma de defenderse, contactaron al ejército que ya les había propuesto servirles de guías para buscar guerrilleros. Pues con dolor, otros con rabia, otros ya no, pues vamos a seguirlos, otros que no, que sí, y se hacía el entierro, pues esperaban que el Estado, porque como estaban trabajando con el ejército, pues esperando el apoyo del ejército, pero entonces el ejército llegaba después de que ya pasan más de 3 o 4 días, llegaban y entonces cogían y llevaban de guía a uno, pero al final no habían enfrentamientos, porque esa gente pues se ocultaba muy rápido por las selvas, y el ejército por una parte hacía y no solamente involucrar a las comunidades sino a los jóvenes, porque los llevaban y los dejaban por ahí y a la vista de todos para que quedaran en peligro. Se formaron las autodefensas indígenas y con ayuda del ejército eligieron al primer dirigente. Entre 1972 y 1975, las FARC combatieron con más fuerza a la comunidad. Pues sí, yo pertenecí desde el 1991 cuando pues se vio una masacre en la vereda de Los Mangos, o sea, de una familia indígena y pues estaba independiente de cualquier conflicto, entonces pues me vi obligado de esa masacre que cayeron entre niños, ancianos. Entonces pues uno, ¿verdad?, cree que pues uno es capaz de también defenderse los derechos de cada uno. Entonces pues eso hizo de que
hubiera participado pronto o colaborado en este grupo que de pronto tuvimos dentro de la comunidad Páez en este municipio de Planadas. El sufrimiento no cesaba. Y aguantamos mucha hambre, frío y moscos nos picaban, los capotillos, a veces llovía, nos tocaba que recibir todas esas aguas y así. Hemos sufrido mucho. Voy a contar la historia. Cuando yo llegué, estos indígenas sufrían por cuestiones de la violencia. Yo me recuerdo cuando apenas llegamos, apenas hablaban de la guerrilla, cuando venían por ahí en las cordilleras o pasaban por el otro lado. Ya de una vez la gente vivía era con temor y decían que viene la guerrilla. Y nos llegaban las tardes que no nos dejaban dormir en las casas, sino entre los montes. O sea, yo estuve jornaleando por ahí. Y cuando los patrones decían, este día no podemos dormir acá porque hay peligro, y nos sacan hacia los montes. Y allá pues, nosotros aguantamos hasta 3, 4 de la mañana porque tanta animalería que se levantaba. La muerte y la tristeza rondaron muchas veces a los paeses. A Cruz Paya cuando lo mataron. ¿Y cómo fue ese día que lo persiguieron? Sí, cuando lo corrieron, que pasaron los otros y a él era que lo estaban esperando. Entonces él cuando salió, él mismo lo mataron, fue a él. Y el nieto también quedó herido, en un pie, quedó herido. Entonces cuando bajó un arriero y le dijo, montes en este macho que si no se va ligerito lo matan. Y él le arrió el macho y se fue atrás de las mulas que iban con madera. Y cuando iban, entonces el esposo mío ya iba adelante, él solito iba adelante, entonces oyó los tiros. Y él dijo, pero ¿qué pasó? Que sonaron esos tiros, a alguien mataron. Pero él se fue así ligerito. Cuando él entró al pueblo, cuando el sobrino está en bajaba de caballo. Y dijo, mira que mataron a mi abuelito y vengo herido. Y él miró y lo desmontó del macho que iba y lo llevaron a curar. El incidente fue de que, pues como en esa época estábamos en conflicto con la guerrilla y los indígenas. Entonces, en esa época pues pasaron por La Palmera, lo que es el caserío, y cuando existía el capitán Hostilero Paya, él inclusive él estaba ahí, pero entonces no intentó atacarlos nada, sino que los dejó que pasaran. Entonces pasaron por el camino y cogieron rumbo hacia el lado de La Bella. Entonces unos indígenas pues no les gustó que pasaran por el territorio de ellos, entonces fueron en persecución. Y unos pues le tiraron unos explosivos y en eso pues la guerrilla no cayó ahí en ese atentado nada, entonces la guerrilla que siguió por el camino arriba y entonces los que fueron persiguiendo cayeron en una mina, ahí fue donde un muchacho tal vez perdió la vida y donde fue destrozado una pierna, que pues una parte no hubo auxilio de ninguno, entonces donde falleció. En 1991 llegó la cuadrilla José Lozada de las FARC en cabeza de Jerónimo Galeano, quien a pesar de su condición buscó la manera de dialogar con los indígenas armados. En 1994 se planteó un proyecto de etnodesarrollo y se manifestó que sin paz el cabildo no podía avanzar. Que la gente pensaba era en venganza y tocó que prácticamente concientizar demasiado a la gente para que la gente entendiera de que así nosotros podíamos armar todo, perseguir la guerrilla, matar la guerrilla y así lo acabáramos. Nunca íbamos a parar ya los muertos y además era una destrucción social que estaba habiendo dentro de nosotros. El 15 de enero de 1995, los indígenas y Jerónimo se encontraron en la clandestinidad, porque la comunidad estaba muy resentida y no aceptaba diálogos con su enemigo. Virgilio López, Ovidio Paya y Juvenal Paya se dieron a la tarea de convencer a la gente de que el perdón era la única salida hacia la paz. Y tras largas conversaciones se vislumbró ese camino.
El logro de la paz fue pues hablando con las comunidades, ponernos de acuerdo, porque estábamos en una política muy boba, ¿no? Que no nos servía. Entonces los jóvenes aclamaron de que ellos tenían que sentir libre para el deporte, ¿no? Entonces allí pues empezamos a dialogar con el gobernador Virgilio López y los demás líderes, como profesores, las juntas, cuando pues empezamos a trasnochar desde las 8 hasta las 4 de la mañana, estudiando en ese caso, ¿qué vamos a hacer? Como aquí había un conflicto armado, digamos la autodefensa que planteamos con la guerrilla. Entonces pues por eso nosotros pensamos era pues cambiar de ideas. Dialogamos, se puede o no se puede, entonces cuando ya llegamos a un acuerdo, pero esto fue una lucha muy larga para las comunidades y con el grupo que estaba armado. Pues quisieron de pronto quitarnos la vida, pero entonces nosotros le planteamos con la conciencia limpia, sin nada de pensarnos con rabia, sino en perdonarnos y arreglar todas las cosas. Cuando ya hicimos 8 reuniones, entonces cuando ya ellos nos dijeron de que sí se podía, entonces el grupo armado dijo, no, pues si se hace responsable el cabildo, estamos dispuestos a dialogar. Entonces el cabildo está respondiendo el diálogo de paz. Después de ingentes esfuerzos, el 20 de mayo de 1995 se firmó un pacto de cese al fuego. Ahora se intentaba llegar a un pacto final de reconciliación. Sin embargo, habiendo firmado el cese al fuego, un episodio pareció manchar el posible acuerdo, pues un grupo de indígenas, tal vez incrédulos, asesinaron al guerrillero Gonzalo para cobrar una recompensa de 20 millones de pesos que les había ofrecido los comandantes de la fuerza pública en Chaparral. Pero solo recibieron 30,000 pesos. Con esto, los indígenas se convencieron de que siempre habían sido explotados. El mismo garrotazos que se vino, como dice un dicho, que el pico aprende a bailar a través de garrotazos. Así nos sucedió así de pronto porque éramos pobres y todavía seguimos en la pobreza de pronto y de pronto buscando problemas, combatiendo. Entonces ese trabajo no nos compete al campesino ni a ninguno, a la comunidad ni nada menos. Ya, en un solo sentir, la comunidad aceptó que se firmara el pacto de paz, avalado por entidades como la Iglesia Católica y la Cruz Roja Internacional, entre otras. Toda esta voluntad se expresa en que hemos tenido las herramientas para superar escollos y poderle decir a Planadas, representado hoy aquí, que la paz sí es un derecho y es una utopía muy posible. A veces nos preguntamos en el movimiento guerrillero, qué fácil es hacer un gran incendio de la guerra con un solo fósforo y qué difícil apagarlo después, cuánta agua y cuánto esfuerzo necesitamos. Las armas fueron olvidadas. Con el pacto, la mujer tomó el lugar que siempre había reclamado. Es de que tiene el mismo derecho que tiene el hombre, como no es como anteriormente que el hombre era el que mandaba. O sea, él solamente, la mujer no podía decidir nada, sino solo el hombre. Ahora no, ahora las mujeres también tenemos derecho de capacitarnos, de salir adelante en la comunidad. Un punto importante para la vida de los países fue el pacto del respeto por la reserva natural que rodea a la comunidad para lograr un desarrollo sostenible y ecológico de la zona. Esto se ha cumplido a cabalidad, pues durante el conflicto que duró más de 34 años, la zona rural fue olvidada, sus cultivos acabados y los colchones hídricos se expusieron al peligro.
Ahora, gracias a la intervención de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, se ha vuelto a respirar un ambiente sano. En los campos crecen productivos sembradíos. El agua cristalina y pura de los ríos como el Saldaña y el Atá, que nacen en el Nevado del Huila, es vital para el desarrollo de toda la comunidad. Así, todos han aprendido que una de las armas para mantener la paz es el amor por el campo. De gran significado ha sido la presencia de la Red de Solidaridad Social del Tolima en la comunidad indígena con sus programas de seguridad alimentaria y talleres que socializan aún más todo este desarrollo de la paz. Los países han sido importantes para la red. Este pacto de paz se ha confirmado año tras año desde 1996. Sí, claro que eso ha sido un ejemplo que, bueno, al principio puede ser que las cosas se pusieron bastante difícil, pero bueno, lo que a mí me alegra y al Comité Internacional de la Cruz Roja es que por fin, bueno, dos protagonistas de ese conflicto decidieron una vez de sentarse en una mesa y hablar de paz. Nosotros estamos como garantes, en algunos momentos hemos sido facilitadores y como garantes pues da seriedad y reafirma el compromiso de las partes, como se ha podido ver en este convenio de paz que se ha hecho. El 10 y 11 de octubre pasados, la comunidad paez se reunió en la vereda San Pedro para celebrar sus 100 años de llegada. Allí demostraron que viven felices y luchan por enseñar a sus hijos sus costumbres, como su manera de vestir, sus bailes, comidas tradicionales como el mute y la chicha y el dialecto nasa. Ellas vestían con anaco, es lo que es la falda. Una ruana especial, no una ruana de las que hay hoy en día especial, se la colocan al anaco y se amarra con el chumbe. Luego se colocan un chal, pero tejido también lo tejen ellos mismos de diferentes formas y el chal lo llevan así, de esta manera, en sesgos, nada más, otras la hacen como si fuera como una vela y se la colocan. Todo esto lo hacen con lana de ovejo o lana o materiales que se consigan en el medio. Lo interesante de toda esta vestimenta es que ellos se sienten bien cómodas porque se pueden mover, se pueden sentar tranquilas, pueden, bailar, que ellas se sienten libres. En cambio, si se colocan algo corto, que ellas utilizaban el anaco era largo, lo corto. Y se ha hecho para recordarles a la juventud que no perdamos esta tradición, que sigamos recordándola, así sea cada año, para que día a día que van saliendo más generaciones nuevas se vayan dando cuenta. El hombre va una ruana diferente al de la mujer, pantalón a veces negro o blanco. También pues tejidos por las mujeres, solo que hoy en día ya no se consiguen casi el traje del hombre, es difícil de conseguir el pantalón sobre todo. Llevan una mochila que se llama cuetandera, sombrero y siempre el hombre como la mujer van descalzos. Hoy en día saben lo que es la libertad.
fortaleza, sin miedo a la muerte y con la luz de la paz. Las 7 veredas del Resgo, San Pedro, Palomas, Altamira, Aguas Blancas, La Floresta, La Bella y Palmera son territorios de paz. Los niños reclaman su derecho a soñar. Estudios y pienso seguir adelante con mis estudios pronto después para ser un gran líder. Gracias al perdón y a la voluntad. Nosotros agradecemos en primer lugar a Dios que Él fue el que nos dio esta paz a cada uno de nosotros y espero que eso siga para siempre. violencia todo se acabó. En este tiempo los padres están contentos porque la violencia todo se acabó. El 26 de junio se firmó la paz con el himno rojo internacional. El 26 de junio se firmó la paz con el himno rojo internacional. Allí en la Esmeralda con todos los cabildos